En dos palabras voy a sintetizar cómo veo yo el impacto de la crisis, de la recesión actual, en la responsabilidad social de la empresa, elemento que ha sido evocado ya tanto por el presidente de Corresponsables como el vicepresidente de la Caixa. El Génesis ya resalta el sueño del faraón de las 7 vacas lustrosas y las 7 vacas flacas y macilentas, augurio que después de toda época de abundancia siempre vienen periodos de privaciones severas. La presente crisis es la más aguda jamás experimentada desde la Gran Depresión de 1929 y que se prolongó durante una década. Sus orígenes se encuentran, de esta crisis actual, en una acumulación de escándalos financieros en los 90 Maxwell y Bank of Credit and Commerce, en 2002 Enron, Parmalat, en 2007 Lehman Brothers y los recientes el derrame del petróleo de BP en el Golfo de México, el Libor de Barclays y los ocurridos en nuestro país, desgraciadamente en la mente de todos. Estos escándalos demuestran las profundas deficiencias del orden económico imperante desde Bretton Woods en 1944. El Cadbury Report del año 1992, y que ahora, por tanto, se cumple su 20º aniversario, impulsó la ética y el buen gobierno de las empresas, proponiendo el equilibrio entre los accionistas, administradores y auditores, la introducción de consejeros independientes, la transparencia de la información financiera, proponiendo también el deber ético del comply or explain. Pero todos estos esfuerzos, a pesar de su influencia, han resultado insuficientes y los escándalos se vienen produciendo. Las consecuencias de las crisis no se las voy a explicar porque todos nosotros somos víctimas de ella. Las hipotecas subprime, la desaparición del crédito bancario, la bancarrota de los países, la liquidación del estado del bienestar, la reducción de los servicios sociales, el desempleo devastador y el holocausto de la miseria de la mitad de la humanidad. Desde luego, siendo la responsabilidad social de la empresa, ¿cómo no se podía ver afectada por la crisis? Evidentemente. Pero hasta hace poco la responsabilidad social de la empresa, hasta no hace muchos años, era un lujo de las grandes empresas, mientras que hoy se ha convertido en una realidad dominante en el gobierno de todas las empresas. Incluso de las definiciones antiguas de la responsabilidad social de la empresa, que estaban basadas en el voluntarismo, hoy en día la Unión Europea define la responsabilidad social de la empresa como la responsabilidad de toda empresa por el impacto que causa en la comunidad. Lejos queda ya aquella declaración del gran economista que informó nuestra sociedad, Milton Friedman, cuando dijo, y cito, la única responsabilidad de la empresa consiste en incrementar los beneficios de los accionistas. E incluso The Economist, que ha sido citado por Marcos, en el año 2002 decía, y cito, las empresas no están aquí para construir una sociedad más justa, para esto está el gobierno, decía el editorial del Economist en el año 2002. Y ahora, en el año 2008, 6 años más tarde solamente, reconoce que la responsabilidad social de la empresa, en otra de sus editoriales, no es una actividad accesoria de las empresas, sino simplemente una condición esencial de toda buena empresa. A good business. Hablando del impacto de la crisis, conviene recordar que hoy en día perviven 2 acepciones de la responsabilidad social de la empresa. La primera consiste en que el presidente de la empresa
firma un cheque al final del ejercicio, de un buen ejercicio, para una causa altruista. Es lo que se conoce como la acción filantrópica. La segunda acepción es la que considera la responsabilidad social de la empresa como una estrategia de gestión integrada en las actividades normales de la empresa desde el primer día del ejercicio. Por tanto, la responsabilidad social de la empresa va más allá de la mera filantropía y consiste en una forma distinta de pensar y de operar. Como dijo Kofi Annan, y cito, no pedimos a las empresas que hagan algo diferente de su trabajo normal. Lo que les pedimos es que hagan su trabajo normal diferentemente. En esta época de recesión, las instituciones internacionales instan a las empresas a insertar en sus actividades objetivos sociales y medioambientales. Quizá la más conspicua y reciente sean los principios rectores de las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, proteger, respetar y remediar, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos a propuesta del profesor de la Universidad de Harvard, John Ruggie. Un estándar mundial para prevenir y afrontar las violaciones de derechos humanos vinculadas a la actividad empresarial. Por otra parte, las Naciones Unidas y la OECD han puesto en marcha códigos de ética como el Global Compact, el Pacto Global, cuyo presidente nacional tenemos presidiendo esta sesión, con una abundancia adhesión a todos estos códigos dentro del momento de la crisis. Y en la legislación de la Unión Europea se está ya considerando la exigencia de criterios de responsabilidad social de la empresa en la adjudicación de contratos públicos por parte del Estado. Pero ¿puede ser la responsabilidad social de la empresa y la sostenibilidad mantenerse en el orden del día cuando las empresas se ven obligadas a luchar por su sobrevivencia y a amputar todo lo dispensable? Si miramos la responsabilidad social de la empresa bajo el primer prisma, como acción filantrópica, es evidente que en periodos de crisis la demanda de proyectos sociales aumenta a la vez que la empresa se encuentra con mayores dificultades para proveerlos. Pero si consideramos la responsabilidad social de la empresa como una filosofía de gobierno de la empresa, que además de perseguir su legítimo beneficio, se impregna de una preocupación social y medioambiental, y busca la empresa unir la actividad empresarial con las necesidades de los menos favorecidos y de las generaciones futuras, en tal caso, la crisis claramente no solo estimula, sino que incluso refuerza la responsabilidad social de la empresa. La evidencia y las estadísticas sobre las que se basan demuestran cómo, a pesar de la crisis, el compromiso con la responsabilidad social de la empresa no se está abandonando ni reduciendo. Muy al contrario, compradores, inversionistas y empleados favorecen a las empresas que aplican los principios de la responsabilidad social en sus compras, en sus inversiones o en sus decisiones de dónde prefieren trabajar. La responsabilidad social de la empresa obliga a la empresa a una reflexión interna para fortalecer sus valores centrales, la innovación, la motivación, el apoyo a las partes interesadas, el refuerzo de la estrategia empresarial y el fortalecimiento de su posicionamiento en el mercado y la confianza de los inversores. Hay una creciente convicción de que en un futuro próximo solo se permitirá operar a las empresas que practiquen y que estén imbuidas de la responsabilidad social, y se impedirá la operación y el trabajo a las empresas irresponsables. Los inversores, consumidores, empleados y la sociedad en general ya no aceptarán el nivel de codicia, la falta del respeto por el medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y el apetito de ganancias a corto plazo que trajeron esta crisis. ¿Cómo será el futuro? Nunca
más volverá el futuro hacia atrás, al estado en que nos encontrábamos antes de la crisis. Las reglas de juego han cambiado y los valores de sostenibilidad y responsabilidad imponen nuevas normas. La responsabilidad social de la empresa sigue y seguirá siendo condición clave para el nuevo orden económico que se está vislumbrando, y las empresas deben poner en práctica esta filosofía so pena de perder su licencia para operar. Desgraciadamente, y voy terminando, todavía subyace, desgraciadamente, un hipócrita hiato, separación entre las normas y su aplicación. Se dice que en materia de derechos humanos es donde de las tradicionales declaraciones y las realidades hay una mayor separación. Abundan grandilocuentes códigos de conducta y declaraciones de principio, pero a años luz de su aplicación real. La responsabilidad social de la empresa debe llevarse a cabo con convicción, con entrega y, sobre todo, con honestidad. Y ya termino, señor presidente y queridos amigos, con una historia que hace precisamente referencia a esta honestidad que debe presidir nuestros actos cuando realizamos estas actividades, y es la siguiente. En la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992, se invitó a una niña de 12 años, llamada Sever Suzuki, que había iniciado el Environmental Children Organization, a la sesión plenaria solemne de clausura del acto de la Cumbre de la Tierra, donde había 500 jefes líderes de las grandes multinacionales y de los principales estados del mundo. Una reunión plenaria en la que estaba reunido todo el poder del mundo, el poder político y el poder económico. Invitaron a Sever Suzuki, 12 años, a que tomara el micrófono con la natural expectación. Y Sever Suzuki se dirigió a todo este grupo de grandes personas detentadoras del poder y les dijo lo siguiente: señores, ustedes nos enseñan a comportarnos en el mundo. Ustedes nos enseñan a no pelear con los otros. Ustedes nos enseñan a arreglar las disputas, a respetar a los demás, a limpiar nuestros desórdenes, a no dañar a las otras criaturas y a compartir y a no ser codiciosos. Sever se paró, había un silencio absoluto y dice: entonces, ¿por qué cuando ustedes salen fuera hacen las cosas que nos dicen a nosotros que no hagamos? Muchas gracias. Gracias, profesor Mullerat. Bueno, estamos a punto de finalizar. Teníamos previsto para este momento del cierre la presencia e intervención de Miguel, director del